Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito del veredicto emitido por el Centro de Justicia ayer, que finalmente declaró la inocencia de Claudio Crespo, es que hace tan solo minutos atrás se vivió un llamativo momento cuando, durante la editorial de Juan Manuel Astorga en Radio Infinita, el conductor se refirió al fallo que declaró inocente a Claudio Crespo, señalando que el caso tendría alta repercusión política por su carácter simbólico del estallido social, durante la transmisión matinal. Por otra parte, en su comentario Astorga abordó el contenido del fallo judicial, indicando que la justicia determinó que Claudio Crespo actuó de forma legítima, dado que su vida estaba en peligro mientras Gustavo Gatica participaba de acciones violentas atacando a carabineros durante los hechos analizados. Asimismo, el periodista sostuvo que este pronunciamiento judicial constituiría un bombazo político, precisamente porque el caso había sido presentado como emblemático del estallido social, y porque sus efectos se proyectarían más allá del ámbito penal hacia el debate público y político actual en Chile hoy mismo reciente local. Sin embargo, Astorga agregó que este resultado también representaría un nuevo golpe para la fiscal Chon, recordando que anteriormente impulsó la persecución contra el cabo Zamora por el caso del Puente Pío IX, proceso que concluyó con su declaración de inocencia tras años de tramitación judicial. Hay fallos que no solo resuelven un caso, sino que reordenan una discusión país, o al menos intentan reordenar una discusión país. No ese es el objetivo, pero de alguna manera también contribuye a ello, ¿no? Y por lo que simboliza y por lo que toca, es uno de estos casos, ¿no? La justicia absolvió al exteniente coronel Claudio Crespo Guzmán en el caso de Gustavo Gatica, a pesar de que da al mismo tiempo por acreditado que fue él quien disparó la munición que lo dejó ciego. Esa frase, así sola, en sí mismo es benzina. Pero el deber de un país adulto es mirar el fallo completo, entender su lógica y hacerse las preguntas, por más difíciles que sean, sin convertir esto en un ring político, porque cuando las cosas terminan en un ring político se terminan incendiando, y ya lo vivimos hace 6 años. El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago concluyó que el disparo que hirió a Gatica fue percutado por la escopeta antidisturbios que portaba Crespo, más allá de toda duda razonable. No lo dejó en el terreno de las sospechas ni en la niebla de los podría haber sido, no, lo sostuvo. Y sin embargo, al mismo tiempo, el tribunal decidió que esa conducta no constituía el delito de apremios ilegítimos por el que se acusaba al exoficial. ¿Cómo se llega a ese resultado que para muchos suena imposible? Fundamentalmente, legítima defensa y uso proporcional de la fuerza en un escenario que, a juicio del tribunal, era de agresión activa y potencialmente letal contra carabineros. El corazón del veredicto, que leyó a todo esto la jueza Cristina Cabello, está ahí. La reconstrucción judicial describe una jornada en que básicamente los medios disuasivos tradicionales, como por ejemplo las bombas lacrimógenas o los carros lanzaagua, no estaban logrando controlar a los manifestantes más violentos. No alcanzaron a disuadir de ataques sucesivos con bombas Molotov a la policía, que son potencialmente asesinas, y de una situación táctica en que, según el tribunal, la policía enfrentaba una amenaza concreta contra su integridad física. Ese encuadre importa mucho porque es el marco desde el cual se evalúa si el uso del arma antidisturbios fue racional, fue necesario, fue proporcional. La justicia además dice algo que golpea mucho en el debate público, que Gustavo Gatica se incorporó a la masa de manifestantes agresivos y participó activamente en el lanzamiento de piedras al personal policial. Ese dato cambia la forma en que el tribunal entiende la escena. La diferencia entre un civil que observa y un civil que participa activamente es un elemento que en el derecho pesa. Por eso, el fallo no describe a la víctima como alguien pasivo, sino como parte de un contexto hostil para la policía. Y desde ahí se define la tesis de legítima defensa. Agresión ilegítima actual, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente por parte del acusado. Dicho en la jerga del tribunal. Veámoslo en simple. La idea, que es la más controversial, aparece cuando el tribunal argumenta que, ante agresiones potencialmente letales, el protocolo incluso autoriza el uso de armas letales. Y que al optar por una escopeta antidisturbios con munición menos letal, Crespo habría escogido un medio de menor entidad lesiva, es decir, que hiciera menos daño, ajustado la gradualidad y la proporcionalidad. En simple, la lógica es que si el máximo permitido era peor y se usó algo menos dañino dentro de lo autorizado, la conducta no sería ilegítima. Esta es una afirmación pesada porque instala un estándar que muchos consideran peligroso, que en ciertos escenarios se valida casi cualquier respuesta policial si el contexto se describe como potencialmente letal. Esa es una de las grandes preguntas que está dejando el caso.
¿Qué se entiende por potencialmente letal en una protesta? ¿Cómo se acredita ese umbral sin abrir la puerta a excesos? ¿Dónde termina el criterio y empieza la excusa? Hay otro eje que es bien clave. Vamos a dejar esas preguntas ahí, por supuesto, porque es parte del debate del que vamos a hablar en un momento más. Pero hay un segundo eje clave del veredicto que se relaciona con el punto más sensible. Hacia dónde se disparó y qué se puede probar sobre la trayectoria y el impacto del disparo. El tribunal dice que no era posible determinar con certeza cómo se comportan los balines al ser disparados. En otras palabras, la evidencia no permitía fijar si se disparó con infracción a los reglamentos, ni si la dirección se orientó al tercio superior del cuerpo, como plantearon los querellantes. El fallo, por lo tanto, no dice que el disparo fue a la cara, tampoco dice que fue al cuerpo, dice que no se pudo acreditar eso con la certeza que se requiere para una condena. Y aparece un tercer elemento que en la discusión pública se transforma también en algo relevante, que es la distancia. Se habló de 21,4 metros respecto a la ubicación general de los manifestantes, se habló en realidad de 24,5 metros como distancia a la que se habría herido a Gustavo Gatica, o sea, él estaba más atrás que otras personas, y el tribunal no acoge que esa distancia fuera por sí sola una infracción. Dice que los reglamentos no operan como una regla matemática rígida, que en un escenario dinámico no se le puede pedir a un carabinero calcular distancias como si estuviera en un polígono de tiro, y menos cuando el diseño de los protocolos da espacio a la discrecionalidad, porque el diseño de los protocolos da espacio a la discrecionalidad de la policía. Ese razonamiento, otra vez, también puede ser benzina. Para unos es un realismo operacional, para otros es el camino a la impunidad. La pregunta, que es una pregunta inevitable por lo demás, es si esa discrecionalidad queda bien acotada o si se vuelve un cheque en blanco. Como sea, este fallo resuelve, al menos en primera instancia, uno de los casos más emblemáticos del 18 de octubre, uno de los dos casos más simbólicos de ceguera total asociados al estallido, junto al de la hoy senadora independiente Fabiola Campillay, donde el ex capitán Patricio Maturana fue condenado por el disparo de una lacrimógena. Gatica ya adelantó que va a recurrir de nulidad, si es necesario podría incluso ir a tribunales internacionales. Esto es importante por una razón básica. El caso no está cerrado en el sentido definitivo, hay un camino judicial todavía abierto y el propio sistema contempla esa revisión. Pero el temblor no es solo jurídico, es político, y aquí aparece un nombre que se vuelve inevitable, el de la fiscal Jimena Chong. Porque esta absolución, para quien quiera leerla así, es también un golpe a la fiscalía que empujó el caso por más de 330 sesiones de juicio y que pidió una condena de 12 años por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves. No es el primer golpe simbólico. La fiscal Chong ya había quedado en el centro del debate por otro caso, el del Puente Pío IX, donde el ex cabo Sebastián Zamora fue absuelto y además por unanimidad por el delito frustrado de homicidio tras el operativo de octubre del 2020 que terminó con la caída de un adolescente al río Mapocho. Zamora, además, hoy es diputado electo, lo que también le agrega benzina política en este caso. No solo fue absuelto, sino que transformó ese caso en plataforma pública. Lo mismo que pasó con Gustavo Gatica, que también resultó electo diputado en la última elección. Ambos se van a encontrar, no son del mismo caso, pero en el mismo hemiciclo. Es bien increíble. El fallo con todo instala una definición que el país va a tener que procesar con mucha seriedad, que la legítima defensa carabinero en escenarios de violencia severa no es una ficción, existe, puede acreditarse, puede operar como causal de justificación, y te guste o no esta resolución, lo hace, lo afirma con bastante fuerza, al punto de eximir responsabilidad penal aun cuando se determinó la autoría del disparo. Esa es una señal muy potente para Carabineros y para cualquier funcionario que enfrenta situaciones de orden público. Y es una señal que tiene que ser examinada con lupa por quienes temen que la proporcionalidad se convierta en una palabra vacía. Tal como se puede apreciar en el registro, no hay duda alguna de que diversos analistas políticos han sostenido que este fallo constituye un nuevo golpe para la fiscal Chong, quien tras años de persecución contra Claudio Crespo, de manera similar a lo ocurrido con el cabo Zamora, volvió a ser derrotada en tribunales. Por otra parte, la resolución judicial declaró la inocencia de Claudio Crespo al establecer que utilizó la escopeta de forma legítima, considerando que su vida se encontraba en peligro durante los hechos investigados, elemento central que fue ponderado por el tribunal al dictar el veredicto absolutorio. Asimismo, el fallo sostuvo que estos acontecimientos ocurrieron mientras Gustavo Gatica se encontraba vinculado a un grupo de manifestantes violentos que, según lo acreditado en la investigación, lanzaba molotovs y piedras contra carabineros en el contexto de los enfrentamientos registrados. Sin embargo, pese a la molestia manifestada por sectores de ultraizquierda frente a esta decisión, el fallo permitió esclarecer que la persecución penal y administrativa sufrida por Crespo, incluida la pérdida de su trabajo, no tuvo sustento jurídico suficiente.
Finalmente, este desenlace refuerza la idea de que Claudio Crespo actuó defendiendo su propia vida en un escenario de extrema violencia, cerrando un proceso que se prolongó durante años y que concluyó con una absolución que despeja las imputaciones en su contra. Espero que el video les haya gustado. No olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.